Nos quedamos en la parte, estábamos explicando el tema de que, bueno, la estructura que está, si lo están buscando ahí en el documento, Dani, estoy en el punto número 6 de la clase 1, inciso B, ¿vale? Ahorita para que lo puedan, van a proyectar algunas cosas y para que puedan tomarle foto, puedan tomar notas. Bueno, esta postura, hay tres posturas, que es el premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo. ¿Okay? Ahorita voy a terminar de explicar qué es el premilenialismo, lo voy a recordar, a refrescar. Esta postura sugiere que Cristo regresa antes del milenio. La estructura, digamos, como cronológica que marca es: viene la tribulación, luego viene la segunda venida de Cristo, luego viene el reino milenial de Cristo y luego el juicio final. Así es como lo ve en las cuestiones cronológicas de esta postura, ¿sí? También, bueno, pues esta postura sugiere que la iglesia va a pasar por la tribulación y bueno, luego vendrá el arrebatamiento, o lo que conocemos como rapto también, ¿no? Y les preguntaba la semana pasada cómo creían ustedes que iba a ser el arrebatamiento, si íbamos a desaparecer o nos iba a levantar en los cielos, porque luego ni nos damos cuenta, pero vemos películas y cosas así, donde ponen dos cosas diferentes y nosotros ni nos damos cuenta que están enseñando dos cosas distintas y nosotros decimos, ay, qué tremendo está eso, ¿no? Pero bueno, ahí está. Gracias, Dani, eres la mejor, gracias. Bien, ¿cuál es el tipo? Ahí está, mire, tipo histórico. La iglesia pasa por la tribulación, es lo que sugiere aquí, ¿sí? Y también dice aquí, bueno, dispensacional, la base del curso, Israel e iglesia son distintos, la tribulación es futura. Ahorita en la siguiente lámina que pongan allí. Lámina, me escuché así como si estuviéramos, no sé, en los 80s, ¿no? Aquí en el retroproyector vamos a poner, ¿sí?, la diapositiva, ¿no? Ahora es el slide, anciano, el slide. Ok. Bueno, esta postura sugiere que la iglesia va a pasar por la tribulación, que va a venir el arrebatamiento y al final también sugiere que el pacto con Israel y con la iglesia es diferente, es distinto. Estas son cosas, cuando nosotros estudiamos escatología, porque muchos escuchan escatología al final de los tiempos y lo que quieren que narremos o enseñemos es si lo que está saliendo en las noticias ya es lo que la Biblia dice. Eso se llama sensacionalismo. Cuando te metes a estudiar escatología, te tienes que meter desde aquí, este tipo de cosas, para darle seriedad, porque si no todos nos empezamos a volver así como profetas de nada, y eso está mal. Bueno, esta postura sugiere también que, por ejemplo, el reino milenial va a ser literal y Jesús va a tener su trono en Jerusalén, aunque va a reinar en todo el mundo. ¿El trono de Jesús dónde va a estar? En Jerusalén, ¿ok? Bueno, pues bueno, déjenme ahorita hacer algo aquí, rapidito, denme un minutito, por favor. Entonces, volvemos a poner esa parte. Tenemos estos tres aspectos escatológicos, ya expliqué el premilenialismo. Entonces, esta postura sugiere que el reino milenial de Jesús, los 1000 años, su trono va a estar en Jerusalén, pero va a reinar sobre toda la tierra, pero desde Jerusalén, ¿ok? Y bueno, pues también sugiere una tribulación futura, no una que está ocurriendo ya en el presente, sino una futura, o ahorita lo vamos a explicar más a fondo. Y bueno, las fortalezas de esta postura es que es muy textual, o sea, se basa en textos bíblicos, lo ve como una forma muy literal y tiene una fuerte expectativa del regreso visible de Cristo. Recuerden que yo les voy a estar enseñando esto y les voy a enseñarles varias posturas. Al final mi intención es que ustedes puedan como desarrollar un criterio y cada uno de ustedes pueda como... O sea, ¿qué pasa si tenemos de repente perspectivas diferentes? No pasa nada, porque va a haber cosas que nos van a unir en una misma idea. Entonces, hay que aprender a madurar en la fe y a dejar de pelearse por cosas que no son fundamentales, ¿ok? Como las interpretaciones, yo interpreto que esto es así, y por eso hay tanta división. Entonces hay que evitar eso, hay que madurar.
Entonces, bueno, ¿cuáles son las tensiones que tiene esta postura escatológica del premilenialismo? Es que puede sobresistematizar, es decir, va haciendo una A, B, C, D, y entonces algunos dicen, no, yo creo que es más fluido, no es así, sino todo va como, lo puede sobresistematizar. Algunas conexiones modernas no son explícitas, es decir, algo de lo que pueda interpretar actualmente no queda muy claro, y la aplicación es que hay una urgencia espiritual con una expectativa activa. O sea, como es muy literal esta postura, muy textual, entonces quienes creen en esta postura tienen una constante, están muy pendientes del regreso de Jesús, entonces tienen una urgencia y eso es algo bueno. Bueno, luego viene el amilenialismo, ¿sí? La palabra amilenialismo tiene que ver con una postura donde el milenio ya está ocurriendo. ¿Sí? Esta postura sugiere que el reino de Jesús, el reino milenial de Cristo, ya está pasando ahora. ¿Sí? El milenio es simbólico y ocurre ahora. ¿Cuál es la estructura? Cristo reina actualmente, la iglesia está en tensión, va a haber una segunda venida y un juicio final. O sea, Jesús ya está reinando desde ahorita, ya el reino milenial ya está, Jesús ya es rey en la tierra, ya, o sea, todo, ya vemos el reino ahí. Y bueno, pues la iglesia está viviendo tensión porque todavía hay tinieblas, todavía hay maldad, y bueno, vendrá la segunda venida de Cristo y el juicio final. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene esta postura, que es coherente con el Nuevo Testamento? No quiere decir que la anterior no, pero digamos que esta tiene una coherencia con el Nuevo Testamento y un enfoque en el presente. ¿Cuáles son las tensiones? Que puede espiritualizar los textos, mientras que la otra puede sistematizar como cronológicamente los hechos. Esta postura lo que hace es que puede espiritualizar los pasajes. Si ustedes se dan cuenta, todas las posturas tienen sus pros y sus contras. Por eso es que no hay una sola postura, ¿sí? Porque todos tienen sus pros y sus contras dependiendo, y el texto, esas son las cosas que Dios hace, donde muchas veces dices, bueno, ¿por qué no es tan claro? ¿Por qué Dios lo deja así? Y Dios quiere que nosotros, o el Espíritu Santo nos va a llevar a una unidad, aún en las diferencias. Porque si todo fuera así, con la claridad y todo el mundo, bueno, pues, o sea, hasta ahí tendríamos problemas, hasta en que todo fuera así, como que diríamos, tu rojo no es mi rojo. Decimos, esa pared es azul cobalto. No es azul cobalto, pastor, ese es otro, es azul petróleo. Y entonces ni en eso nos ponemos de acuerdo, ¿no? El problema está en nosotros, no en Dios ni en su palabra. Bueno, la aplicación es que es fiel en medio del sufrimiento, ¿sí? Y luego está el postmilenialismo, que esto tiene que ver con que Cristo va a regresar después de la expansión del reino. O sea, va a venir el milenio y luego Jesús vendría en su segunda venida. La fortaleza es que tiene una visión transformadora y un impacto cultural. Las tensiones es que es difícil de armonizar contextos de creciente maldad. O sea, si Jesús ya está reinando ahora, ¿por qué la maldad sigue creciendo? ¿No? Por preguntarnos algo, ¿por qué sigue creciendo? Y entonces, bueno, dice, ya va a reinar y luego vendrá solamente a llevarse a su iglesia, porque es una postura donde Cristo ya está reinando y luego Jesús viene y ya se lleva a la novia y bueno, todo ya se define como está en la Biblia. Entonces, bueno, ¿cuál es el resumen clave? Lo vamos a poner ahí, hay una tabla que puse allí en el documento. Y hay un resumen clave ahí para que ustedes lo puedan ver, ya los que son visuales lo puedan cachar y puedan ver cómo es que las posturas ven esto. Ahorita que nos ayude Dani allí, pero el tema, en una columna va a aparecer, por ejemplo, cuál es el tema: milenio, reino y venida de Cristo. Luego las posturas van a aparecer allí, cómo es que cada postura ve esto, ¿sí? Por ejemplo, si lo vamos cerrando, en cuanto al milenio, la postura premilenial piensa en un futuro literal, o sea, es decir, va a haber un reino milenial que es literal, 1000 años Jesús va a estar reinando. Eso lo piensan los premileniales. Luego, la postura amilenial piensa que el milenio es algo simbólico, está presente, pero es solo simbólico. Y el postmilenial piensa que el milenio es en el futuro, antes del regreso de Cristo. Entonces, no sé si se dan cuenta de la idea, a ver en lo que pone ahí Dani, pero es algo como esto, ¿ok? El pre piensa que el milenio es literal, ¿sí? Y va a ocurrir en el futuro.
¿vale? Luego están la idea amilenial. Y entonces ellos creen, o esta postura cree, que esto es simbólico. Y ya está ocurriendo ahora. Ya estamos en el milenio. Y luego está el postmilenial, que piensa que es en el futuro, o sea, es literal futuro, pero después de la segunda venida. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, ustedes, conforme vayamos nosotros como trabajando esta idea, vamos profundizando, ustedes van a ir como adquiriendo un criterio y de eso se trata, y lo que no les quede claro, pues entonces hay que estudiarlo, ¿no? Y ustedes tienen, diría mi pastor, hay que quemarse las pestañas. Bueno, ¿cuáles son las cosas que entre todos nosotros, o sea, de todas las posturas, qué es lo no negociable de todas las posturas? Bien, las tres posturas tienen como no negociables esto: Cristo vuelve, la resurrección de los muertos el juicio y Cristo como vencedor. ¿Ok? Ahí está, mire, ahí lo están poniendo arriba. Entonces, las tres posturas tienen en común esto. Y ese es el punto. Es lo que yo les mencionaba la semana pasada. Yo puedo creer, alguien de ustedes podría decir, no, pastor, es que yo concuerdo más con que el milenio ya está ocurriendo ahorita. ¿Está bien? Mi pregunta no es eso. Me puedo poner a debatir contigo y tú te vas a poner a debatir conmigo, y los dos vamos a sacar pasajes bíblicos y nos vamos a echar ahí un esgrima bíblico y vamos a empezar a decir un texto y otro texto y otro texto. Y al final eso no es lo importante. Lo importante es que todos creemos esto. Todas las posturas creen que Jesús va a regresar por segunda ocasión. Todas las posturas creen que la resurrección de los muertos se va a llevar a cabo, que todos compareceremos delante de Dios, ¿sí? Y que al final Cristo se va a levantar como vencedor absoluto de todas las cosas, que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Todos creemos eso. Y esas son las cosas en las que nosotros tenemos que aprender a descansar y dejar de tener diferencias por las cosas que no son tan relevantes. ¿Ok? ¿Me sigue aquí? Entonces, podemos diferir en el orden de los eventos, pero no en el resultado final. Cristo reina al final. No importa cómo pase, pero va a pasar, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque vemos series, películas, información, documentales, hay cursos, hay N cantidad de cosas. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos evitar? Si tú no tienes a ver cómo lo digo esto con mucha, lo voy a decir con mucha humildad. Por favor, trate de comprenderlo como lo quiero decir. Si tú no tienes claros estos conceptos y no eres un experto del tema en este tipo de cosas, no intentes arrastrar a otros a tu razonamiento sobre esto. ¿Ok? Porque lo único que puedes generar es hacer que la gente se tropiece o generar divisiones, ¿vale? Confusión. Entonces, si no tenemos la claridad de una postura bíblica teológicamente correcta y sana sobre estas posturas, no intentemos andar enseñando algo que no dominamos, porque vamos a confundir a la gente y la gente solamente va a pasar por malos ratos. Hay que tratar de evitar eso, ¿vale? ¿Están conmigo aquí? Somos una iglesia muy amorosa, así que yo sé que lo entendemos bien. Bien, entonces, ¿en dónde este curso, donde nosotros nos vamos a, mientras yo vaya enseñando todas estas cosas, yo tengo que ser muy franco, ¿sobre qué línea nosotros vamos a ir enseñando? Los que tienen aquí tiempo conmigo, ¿qué línea creen que vamos a ir enseñando más?
¿Esta? Ok, bueno, ok. ¿Piensan que el PRE? ¿Cuántos votan que el PRE? Ay, voto por voto, casilla por casilla. Bueno, nosotros como Iglesia del Señor tenemos una postura más premilenial. ¿Ok? Creemos más hasta este punto, quiero aclararlo. ¿Sí? Recuerden esto que siempre grábense esto. La revelación es una sola, la Biblia. Pero la iluminación sobre esa revelación va en aumento. Entonces, puede existir el hecho de que lo que yo les enseñe hoy, en 10 años yo les diga, queridos, ¿qué creen? Ahora con lo que Dios ha ido revelando, pues saben que yo estaba equivocado. ¿Puede pasar eso? Por supuesto que sí. Lo peor que podría pasar es que si yo me doy cuenta que Dios está llevando las cosas por otro lado, yo siga entercado en que yo tengo la razón nada más para ganar puntos. No sé con quién, pero creyendo que estoy ganando puntos. Porque lo que Dios nos va mostrando, las interpretaciones del futuro, del Apocalipsis, son muy complicadas. Es muy difícil, o sea, ese libro es muy complicado de interpretar. Por eso yo les decía, cuando ustedes escuchen a alguien que dice, voy a darte un curso del Apocalipsis y está bien que vayas, pero empiezan con una postura donde esto es lo que es y la Biblia enseña esto y es por esto y afirman los hechos como tal, como si no hubiera otras opciones, sal corriendo de ahí. Porque no puedes afirmar algo donde no logras entender incluso los símbolos, las fechas al 100%, no lo puedes hacer. Y no es lo mismo enseñar sobre lo que ya pasó en la Biblia, lo que ya tenemos y hacia dónde va apuntando, que enseñar algo que no hemos visto y que solamente se vuelve interpretativo. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Entonces hay que tener cuidado. Nosotros tenemos una postura más premilenial. ¿Sí? Creemos que lo que está escrito en la Biblia en cuanto al tema de los últimos tiempos es más literal. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Sí? Y desde esa postura yo voy a ir profundizando más en esta enseñanza. Sin embargo, conforme vayamos avanzando, les voy a enseñar otras posturas también, voy a profundizar en ellas, porque mi intención no es llevarlos a donde yo quiero llevarlos, sino que ustedes, el Espíritu Santo, ustedes puedan generar un criterio y puedan ir diciendo, ok, yo veo que está esto aquí, también está esto acá, y podamos tener una amplitud, ¿vale? No quiero enseñar con un sesgo, ¿sí? Pero enseñaremos también desde lo que nosotros como Iglesia del Señor creemos. Bueno, el propósito de la escatología, como se los decía en la clase anterior, hay 3 cosas: produce santidad, esperanza y perseverancia. Eso nunca lo debemos olvidar, ¿vale? Entonces, preguntas para pasar a la segunda clase, porque esto es como lo que se quedó pendiente de la clase anterior, de la introducción. Preguntas que quiero hacerte: ¿dónde están tu enfoque en cuanto a las cuestiones escatológicas, en cuanto a las cuestiones del futuro, de los tiempos finales? ¿Dónde está tu mente? ¿Está en Cristo o está en los eventos que ocurren? Debería estar en Cristo, no en los eventos, ¿vale? La escatología produce santidad en tu vida. El saber que Jesús va a venir está produciendo en ti un deseo de santidad. Porque el Señor va a venir y dice que espera encontrarnos bien. Eso es algo muy interesante. A mí gente, miren, recuerdo, es una clase, no una predica, así que solo voy a dar este pequeño paréntesis. Hace años, una persona, bueno, no fue aún, a través de los años hay personas que me han dicho, cuando empiezan a pasar cosas, no sé si se acuerdan cuando pasó lo de Rusia y Ucrania, ¿se acuerdan? Que empezaron ahí a meterse en guerra, ya tienen no sé cuántos años ahí. Y alguien se me acercó y me dijo, pastor, ¿por qué no hablas de eso? Y yo, pues no sé, porque no, o sea, en mis tiempos con Dios yo no he sentido que Dios me diga, tienes que hablar de esto, ¿no? Y entonces un par de personas de la iglesia se fueron de la iglesia a una iglesia donde estaban hablando eso. Bueno, ¿cuántos años lleva este conflicto? ¿Entre 3? 3 o 4 años. Y ahí siguen. Porque la gente se guía por eventos más que por la presencia de Cristo y lo que Jesús te está diciendo que sigas. El Señor Jesús fue claro y dijo, ustedes van a escuchar, va a haber guerras y rumores de guerras. Va a haber conflictos y rumores de conflictos, pero tranquilos, calma. Ustedes no se tienen que dirigir por esos eventos, sino por lo que yo les enseñe.
La revelación no está en los eventos, está en la persona de Jesús. ¿Estoy siendo claro con la idea? En la aplicación es algo como esto: no te dejes llevar por lo que las noticias dicen. Más bien, en tu relación diaria con Dios y la verdad que está escrita en la palabra, tú sigues escudriñando la palabra y que el Espíritu Santo te guíe. ¿Ok? No sabemos cuántos años más el Señor va a tardar. Ponerse a adivinar sería complicado. Y entonces caeríamos en lo que han caído otros grupos religiosos, como les decía la semana pasada, que bueno, han caído hasta en el absurdo de decir Jesús ya vino, pero vino invisible, ¿no? Y entonces nadie lo vio, y contradiciendo todo lo que está escrito en la Biblia. Entonces, bueno, nuestra escatología o sea, debe estar produciendo en nosotros una espera en santidad. Y la pregunta es, ¿estás preparado para su venida? Porque hay gente que me dice, pastor, enseña más sobre esto, y cada vez que enseñamos del final como que tiemblan y les gusta y eso, pero la pregunta no es lo que sientes durante la enseñanza o la predicación, sino ¿eso está produciendo cambios en tu vida? Porque si no está produciendo cambios, nada más es la comezón de oír. Sensacionalismo, de tener información y de poder contarle a otras personas, y eso está mal, eso está mal. Entonces, este curso no es para eso. Si usted está buscando eso, se equivocó de curso. ¿Ok? ¿Me siguen? Ok. Clase 2. Vamos a la clase 2. Vamos a hablar acerca del reino de Dios presente y futuro. ¿Sí? Marcos 1:5. ¿Alguien tiene Marcos 1:5? Por favor, miren, ahí está en la pantalla, si alguien lo quiere leer, por favor, fuertemente. No se encimen. Ok, Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de el reino de Dios presente y futuro. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es que desde el comienzo del ministerio de Jesús, el mensaje, escuchen esto, desde el inicio del ministerio de Jesús, el mensaje de Cristo central no fue el fin del mundo ni los eventos futuros, sino el reino de Dios. Jesús no vino, su mensaje no fue para hablarnos del final, sino para hablarnos del reino. ¿Sí? El final tendrá que llegar, pero el mensaje central del Evangelio no es el final, sino es el reino de Dios. Por eso es que cuando nosotros le hablamos a personas acerca de la venida de Cristo, les hablamos el Evangelio, sí debemos hablarles de lo que va a ocurrir, pero no podemos centralizar el mensaje en el final de las cosas, sino tenemos que centrar el mensaje en la persona de Cristo. ¿Tiene sentido lo que estoy explicando? Porque el mensaje de Jesús no fue el fin del mundo ni los eventos futuros, fue el reino de Dios. Y es el mismo mensaje que debemos predicar nosotros, el mismo, ¿vale? Entonces, aquí hay algo, una declaración clave. La escatología bíblica no comienza en el Apocalipsis, comienza en los evangelios con la proclamación del reino, ¿vale? Entonces, por favor, vamos a ir quitando esas ideas que de repente tenemos. Bien, ¿qué es el reino de Dios? Definición bíblica. El reino de Dios no es un territorio geográfico o un sistema político humano, es el gobierno soberano de Dios sobre su creación. El reino de Dios no tiene que ver con un tema geográfico, no tiene que ver con un tema político, tiene que ver con Dios gobernando sobre su creación en soberanía. Eso es el reino de Dios. Y vamos a ver algo que se llama dimensiones del reino, ¿vale? ¿Puedo borrar esto? Ok, dimensiones del reino. 3 dimensiones específicamente, ¿ok? La primera dimensión es que el reino de Dios es eterno. ¿Sí? El reino eterno de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios siempre ha reinado. Dios siempre ha sido rey. Nunca Dios ha estado por debajo, no perdió el trono ni nada. ¿Alguien puede leer Salmo 103, por favor? Salmo 103, versículo 19. Y quien lo tenga, dele lectura, por favor.
¿Ok? Entonces, ¿el reino de Dios es eterno? Completamente. Él es rey. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos en la tierra? ¿Por qué vemos maldad si Dios es rey? Porque dentro de su plan soberano, mucho más sabio que el nuestro, esto tiene que ocurrir. Al final Él va a ser glorificado, Él se va a salir con la suya y va a hacer lo que siempre ha querido hacer. La película termina como Él dice, no como otros piensan. Entonces de repente, pues ves al enemigo, yo me pongo, o sea, pienso en Satanás y digo, pues ahora sí, pobre diablo, ¿no? Porque dices, o sea, este cuate todo lo que ha hecho y la película termina como ya sabe que acaba. O sea, ya está derrotado, no tiene más poder, no tiene más autoridad. Y entonces Dios en su soberanía, ¿sí? Él permite que pasen cosas. Ahora, eso es algo importante. El reino eterno se basa en ¿qué? En la soberanía de Dios. Entonces, lanzo una pregunta. ¿Por qué si Dios es rey y es soberano? ¿Y por qué si Dios es bueno? ¿Por qué pasan cosas malas en el mundo? Por el libre albedrío, ¿ok? A ver, Fabi, explica, espérame, explica más eso. No, dice, no, pastor, no me pongan esto. Ok, a ver, Chaparra. Ok, nos dio la capacidad de decidir por lo bueno o por lo malo. Perfecto. Chaparra. Sí, porque si Dios es bueno y es soberano y está reinando, ¿por qué hay maldad en el mundo? Ujú. Ujú. Ok, de los actos. Ok, ok. Conchita. Yo pienso, alguna vez leí algo y estoy convencida de eso, que la maldad no existe, existe la ausencia de Dios, Ok, porque si conociéramos a Dios, pues no seríamos capaces de hacer cosas malas. ok. Sí, es como una explicación acerca de que la oscuridad no existe, sino es la ausencia de luz, ¿no? Una idea como esa. Ok, bien. Iván. Porque no podemos comprender la justicia de Dios. Nosotros somos, o éramos, mejor dicho, pecadores. Y en base a eso, creo que si siendo pecadores mandó a su Hijo a sufrir, a morir por nosotros, ¿por qué no hemos de sufrir nosotros? Ok, Que heredamos el pecado. ok. Bien, bien. El tema es que desde el inicio no hay amor si no hay libertad. Dios entrega libertad. Adán estaba en un lugar donde tenía opciones muy buenas y escogió una muy mala. ¿Sí? Y a partir de Adán, la Biblia dice claramente que el corazón del hombre se inclina de continuo al mal. Entonces, esto es algo que nosotros podemos llamar, porque hay que tener cuidado con el tema del libre albedrío. Hemos escuchado acerca de eso, pero es como el tema de los tiempos finales. Hay que verlo bíblicamente, el tema del libre albedrío. Si la Biblia dice que el corazón del hombre se inclina, Dios mismo lo dice. Yo veo que el corazón, que no hay justo ni aún uno en la tierra, ni un solo justo, no hay un solo bueno, no hay uno solo que haga lo bueno. Y he visto que el corazón del hombre se inclina de continuo al mal. ¿Cómo entra el libre albedrío ahí? Lo explico. El libre albedrío que la Biblia enseña no es como el hecho de que un día, ya estando en una condición caída de pecaminosa con la naturaleza de Adán en mí, yo escogí a Dios. Si mi corazón se inclina de continuo al mal, ¿yo puedo escoger a Dios? Piénselo bien.
No se puede. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque Él me eligió. Entonces, ¿cómo cuadra esa idea del libre albedrío? Cuando el hombre usa su libre albedrío, según la Biblia, solo lo usa para hacer el mal. No sabe hacer lo bueno, porque el corazón del hombre se inclina de continuo al mal. Pues Dios le da a Adán esta libertad para amarlo en esa libertad y escoge mal, ¿no? Nada de lo que recibimos lo merecemos en ese sentido, las cosas buenas de Dios. Pero lo que quiero que nos quede claro es que si nosotros hoy estamos caminando con Jesús, no es porque nuestro libre albedrío nosotros dijimos, yo voy con Cristo y yo te elijo a ti, Señor, porque tú, no, sino que el Espíritu Santo me movió a mí a un arrepentimiento, me convenció de pecado, de justicia y de juicio, me ha revelado a Jesús y es Él el que me ha inclinado por Cristo. Entonces nuestro libre albedrío es un libre albedrío limitado. Porque si Dios nos dejara a nuestra libertad, lo único que hacemos es mal. Maldad pura. ¿Tiene sentido? Porque hay mal entonces en el mundo si Dios es soberano, porque Dios en ese libre albedrío limitado, porque no hay amor en obligarte a amar a una persona, Dios no va a obligarte a que lo ames, sino que va a inclinar tu corazón, el Espíritu Santo va a revelarte a Cristo, ¿sí? Para que tú voluntariamente ames al Señor. Porque si no, ¿qué tipo de amor es ese? Donde estás como en una jaula de oro, ¿no? Estás ahí en la torre más alta del castillo y ahí te tienen encerrado y tienes que amar a fuerza. Pues no, si el amor no lleva libertad y la libertad amor, no, ninguno de los dos van de la mano. Entonces, dentro de ese libre albedrío limitado, el hombre va de continuo al mal. Y como se inclina de continuo al mal, las consecuencias de esas malas decisiones las vemos en el mundo. Lo que no aparece en las noticias es que hay cientos de personas haciendo el bien, millones de personas haciendo la voluntad de Dios en la tierra, millones siendo instrumentos. Eso no aparece en los noticieros, solo aparecen las catástrofes, los asesinatos, las cosas horripilantes, pero no aparecen los grupos misioneros que están yendo, que están acabando pozos en África para que comunidades completas tengan agua. Eso no aparece en las noticias. Porque el sistema en el cual nosotros vivimos es un sistema caído que nunca va a glorificar a Jesús. Es un sistema que está puesto allí para elevar la maldad, para contaminar, para manipular. Este sistema en el que vivimos, por eso es que yo les digo, dejen de ver las noticias. Dejen de llevarse por cualquier cosa porque todo está sesgado. Mientras Jesús no esté allí, todo es información que está errónea. ¿Sí? Entonces nos desconectamos del mundo como menonitas y nos metemos allí en una cueva. No estoy diciendo eso. Pero debemos tener un criterio más profundo y no dejarnos llevar por cualquier cosa. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, luego, estamos hablando de las dimensiones del reino. Entonces, el reino es, en primer lugar, eterno. Pero en segundo lugar, hay algo que vemos en la Biblia que se llama reino mediado. ¿Qué es el reino mediado? Es lo que vemos, es Dios reinando en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo hizo? Según lo que aparece en el Antiguo Testamento. Él gobierna a través de pactos. Por ejemplo, ¿alguien me puede mencionar pactos que aparecen en la Biblia? ¿Ok? ¿Ok? ¿Y saben cómo se llaman esos pactos? El de Noé fue el que dijo que nunca iba a volver a desaparecer la tierra con agua. ¿Ok? Sí. Nosotros vemos pactos en el Antiguo Testamento. Hace un pacto con Noé, el arco iris estará ahí como un pacto de que yo no voy a volver a inundar la tierra, ¿no? Bueno, luego aparece un pacto con Abraham. Y así aparecen varios pactos en el Antiguo Testamento. Pero ese reino también, el reino mediado, no solamente es por medio de pactos, sino por medio de reyes, ¿sí? Y por medio de profetas. Entonces Dios establece su reino desde la antigüedad a través de esto. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Cuando no había reyes, entonces ¿qué había? Pactos. ¿Sí? Dios hace un pacto con Abraham, hace un pacto con el pueblo de Israel, ¿sí? Con Jacob,
pueblo de Israel, hace un pacto a través de la ley, ¿sí? Y todo lo rige por pactos, él gobierna por pactos, pero luego aparecen los reyes, el pueblo se pone terco y dice, queremos parecernos a los otros pueblos. Es como cuando la iglesia dice, paz, ¿por qué aquí no nos parece? ¿Por qué no hacemos más cosas como las que hace el mundo? ¿No? Así, tengamos un poco más de prácticas así medio mundanales, ¿no? No me lo dicen abiertamente, pero se dice de otra manera, ¿no? Como por qué estamos aquí adentro, pero queremos parecernos a lo de afuera. Eso es completamente absurdo, ¿sí? Entonces, ahí es donde Dios dice, ok, les vamos a dar reyes. Ellos piden reyes, reyes tendrán. Y entonces aparece el gobierno por medio de los reyes. Luego, ¿sí? Nosotros vemos que los reyes, Israel es conquistado, pero lo que sigue fluyendo es la profecía. Y entonces vemos que los profetas, ¿sí? Toman un lugar relevante, porque Dios usa a los profetas, la boca de los profetas, para seguir dándole dirección a su pueblo y seguir gobernando su pueblo. ¿Tiene sentido? Ok. Y entonces el tercer reino, digamos que la tercera dimensión del reino, tiene que ver con algo llamado, y les va a hacer mucho sentido, porque es donde estamos ahora, ¿sí? Es el reino mesiánico. Y esto, ¿cómo empieza? Con Cristo, ¿sí? Es Cristo mismo. El reino del Mesías es la persona de Cristo. Entonces Jesús dijo, el reino ya ha llegado, el reino ya llegó. ¿Quién es el reino? ¿Quién lo trae? Él. Él trae el reino. Entonces, ¿dónde estamos nosotros actualmente? En esta dimensión del reino de Dios, estamos en esta dimensión. No estamos en esta dimensión abarca todo, esto siempre será, esta primera, ¿sí? Que el reino de Dios es eterno, pero en la aplicación humana, en las cuestiones humanas, no estamos en esto. ¿Sí? No estamos en ese reino dirigido por los pactos antiguos o por los reyes o por los profetas como tal, sino estamos en este momento, vivimos en el reino mesiánico, el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas. Veo a varios con cara de what, ¿no? Espero estar siendo claro. Ahora, ¿por qué no estamos aquí y por qué es importante saber esto en estos momentos? ¿Qué tiene que ver todo esto con el final de los tiempos? Mucho, queridos, porque el día de hoy sigue levantándose mucha gente diciendo que son profetas. Y cuando tú ves sus vidas, ejercen la profecía al estilo del Antiguo Testamento. Eso ya no tiene vigencia. Los profetas del Antiguo Testamento, ustedes leen Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, pues ven Habacuc, Nahum, todos esos profetas, todos los que tienen nombres raros son profetas, ¿sí? Y entonces todos ellos apuntan a algo más grande. ¿A dónde apuntan? Aquí, a Jesús, a la persona de Cristo. Ahora, un gran profeta del Nuevo Testamento, alguien que pudo ver lo que iba a ocurrir, fue Juan. El apóstol Juan también profetizó, él fue el que escribió el Apocalipsis. Entonces el apóstol Juan dice, yo fui llevado y vi estas cosas que pasaron. Y entonces habla acerca de Cristo, habla acerca del reino, habla acerca del final, habla acerca de la bestia, habla acerca de un montón de cosas. Y Juan está profetizando, escribió el único libro profético del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Pero Juan no andaba por la vida solo, así como profetizando las desgracias, ¿no? Sino que Juan era parte de un grupo de personas, los apóstoles. Cuando una persona tiene una tendencia como alguien autonombrado profeta, tiene una tendencia hacia las inclinaciones del Antiguo Testamento, vas a ver que como que se aísla, es catastrófico en muchas cosas y por ahí siente como que es la reencarnación de Elías, una cosa así, aunque no creemos en la reencarnación. Pero sienten que como que el espíritu de Elías está sobre ellos o como que lo mismo que pasó con Jeremías y entonces se ponen ahí a profetizar cosas que no tienen coherencia con Jesús. Toda cosa que alguien se atreva a decir que no termine en la persona de Cristo y no tenga coherencia con Cristo mismo, no se puede validar como profecía. Porque ya no estamos viviendo aquí, estamos viviendo aquí. Y el espíritu de la profecía es Cristo. El centro de la profecía bíblica es Jesús. La profecía de Dios, limpia y santa, tiene que llegar a la persona y revelación de Jesucristo. ¿Sí?
Por lo tanto, también podemos descalificar al montón de personas que sus profecías todas tienen que ver contigo y conmigo, ¿no? Dios quiere prosperarte, Dios quiere llevarte a más, Dios quiere levantarte, Dios quiere hacer esto, Dios, todo el tiempo soy yo en medio de soy el centro de su profecía, no Jesús. Cuidado. Pues adivinación y muchas otras cosas, otras es charlatanería, porque algunos nada más están dando palos de ciego a ver a quién le pegan, ¿no? Pues es como el que cree en los horóscopos, algo como eso, igualito, ¿no? Y ahorita varios así, ¿qué? Entonces los horóscopos no son de Dios, ¿no? Rompiendo ahorita sus horóscopos. ¿Sí? Entonces, ¿nos queda clara esta parte? ¿Hay dudas acerca de esto? Adelante, Conchita. En cuanto al reino, va a ser tonta la pregunta, pero no me confundí. No hay preguntas tontas, Conchita, así que adelante. A ver, el reino mesiánico es, ¿ya estamos dentro de los 1000 años o nada más Qué buena pregunta. Es que el reino milenial y el reino mesiánico no son lo mismo. El milenio son 1000 años donde Jesús va a reinar físicamente en la tierra, ¿sí? Desde su trono, físicamente. Vamos a llegar ahí, porque tiene varias aristas y entonces hay que meternos mucho y va a haber una clase completa del reino milenial. Ahorita lo importante es entender que el reino mesiánico es el reino del Mesías. Es algo que es espiritual, que ya está ocurriendo. Jesús ya vino y Él ya estableció un reino. ¿Por medio de qué? De su espíritu. Él ya estableció un gobierno en nuestras vidas a través de la iglesia. Él está gobernando. Ya lo tenemos. Ese gobierno ya lo tenemos. Pero el reino del milenio, ver a Jesús sentado en un trono, haciendo justicia desde ahí, rigiendo la tierra, eso no lo hemos visto. Y es hasta que Cristo vuelva. ¿Ok? Sí. Luego vamos a entrar allá, anciano. Exactamente, ¿no? La siguiente clase, que es en 15 días, porque la siguiente semana no es Día del Amigo, aparte es Domingo de Resurrección, no vamos a tener clase, pero dentro de 15 días vamos a entrar específicamente en esa enseñanza del ya, pero todavía no. Entonces, ahorita lo que es importante entender es que el reino mesiánico ya está ocurriendo, desde que Jesús pisó la tierra. Cuando Él dijo, el reino de Dios ya está entre ustedes, se refería a su persona. Y el reino de Dios en ese sentido está vigente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios siempre es eterno, solamente que ha tenido dimensiones, es decir, Dios manifiesta su reino a través de diferentes aspectos. Entonces, primero vimos su gobierno en la tierra o en su pueblo a través de pactos, reyes y profetas. Ahora vemos el gobierno de Dios en la tierra a través del Espíritu del Hijo, a través de la obra de Jesús. Pero un día veremos el reino de Dios manifestado en todo su esplendor. Y veremos el milenio cumplirse y veremos a Cristo reinando físicamente. Lo podremos ver con estos ojos, bueno, con ojos nuevos que Él nos dé. Y entonces vamos a poder ver a Jesús gobernando, ¿sí? Y veremos cómo es un gobierno real físicamente cuando Cristo está en todas las áreas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Contestó su pregunta, Conchita? Sí. Allá, hermana Geli. Uh-huh. Nosotros no vivimos en este pacto, pero nosotros no vivimos en los pactos del Antiguo Testamento. Solamente un pacto. Jesús dijo, esta es la sangre de un nuevo pacto, una nueva alianza, un pacto que yo hago para unirlos a mi Padre. Y cada vez que tomamos la Santa Cena recordamos ese pacto. Esos pactos, Dios va a sostener sus pactos, pero nosotros no vivimos nuestra relación y vida con Él a través de estos pactos. Lo que pasa es que Dios, cuando promete algo, Él lo cumple por sí mismo y por amor a su nombre. Entonces, Dios no se va a echar para atrás. Él prometió, cumplirá. Pero el pacto en nuestra relación con Dios, el pacto en cómo nosotros nos acercamos a Él y cómo vive la iglesia, no tiene que ver con el pacto de Abraham, no tiene que ver, todos estos pactos tienen cumplimiento en esta persona. Jesús es el sí y el amén de Dios. Todo pacto tiene cumplimiento en Él. Entonces Él dice, bueno, el pacto de la ley de Moisés va a seguir
ya no es necesario, porque en Él se cumple todo eso. En Cristo cumplió esos pactos. Entonces, ahora hay un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Que los hijos vuelven a casa. A través de mi sangre pueden volver. Y ese es el pacto en el que vivimos. De hecho, los profetas del Antiguo Testamento, no quiere decir, el que no estemos viviendo en esto, no quiere decir que los libros estén de más. No, los libros hay que estudiarlos, son palabra de Dios y siguen funcionando y Dios sigue hablándonos a través de ellos. Pero estos libros no nos van a llevar a cosas más allá de esta persona. Todavía hay personas que tienen una función de profetas, pero no en la misma aplicación. Sino, por ejemplo, el caso de, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, hay un profeta llamado Ágabo. Y este hombre, aunque Jesús ya había ascendido, este hombre le profetiza a Pablo cómo es que su vida iba a terminar. Y entonces toma un cinturón y dice, ¿se acuerdan de eso? Dice, toma el cinturón y dice, el dueño de este cinturón será atado y será entregado a sus enemigos. Y está profetizándole a Pablo. Y la Biblia lo marca a él como un profeta. Entonces, toda la profecía siempre tiene que apuntar hacia Jesús. Puede venir alguien con un don de profecía y hablarnos de cosas personales, por supuesto, pero todo eso nos tiene que llevar a la persona de Cristo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿dudas? ¿Más dudas? Porque prácticamente aquí voy a terminar esta clase. ¿Sí? Nos falta un montón de la segunda clase, pero está bien, dentro de 15 días le damos más a fondo. ¿Dudas? Sí, échele. Los profetas y los llamados. ¿A qué te refieres, Lluvia? Ponme un ejemplo, porque algo está en tu cabeza. Ese ejemplo que ves en tu mente, aviéntalo. Ok. Ah, ok. Ok. O sea, ¿te refieres a que cuando una persona te habla acerca de lo que Dios quiere de ti o a qué te está llamando, si tiene que ser un profeta quien diga eso sobre tu vida? Ok. No necesariamente. De hecho, es que es otro tema, pero bueno, está bien. Me voy a meter ahí porque hay que explicarlo. El llamado principal de todo cristiano no es a ser pastor, no es a ser profeta, no es a ser libertador del pueblo, no es a ser... El llamado de todo cristiano, de todos los que estamos aquí, todos los que se reúnen en el nombre de Jesús, es a ser discípulos. Si yo digo, anduve profetizando por el mundo y hablándole a la gente de su futuro y todo, y no hay uno solo que a mí me siga hacia Jesús, yo he fracasado. Ese no es el llamado. La orden que Dios nos dio, la encomienda suprema que Jesús dejó fue, vayan y hagan discípulos. Por lo tanto, todo llamado, le vamos a poner, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Ok. A esto que menciona Lluvia, que es muy importante, no sé cuántos tengan la misma duda, pero esto es importante. Y si no la tienen, ahorita la vamos a hacer más grande. Pero a esa parte que es llamado, también le podríamos llamar asignación. ¿Ok? ¿Cómo dije? Ok. Esto es brutal. Aquí les va. No es el tema, pero aquí va. ¿Cuál es el conflicto que vemos el día de hoy? ¿Por qué mucha gente está frustrada? Porque ha escuchado un mensaje que tiene que ver con, te dicen esto, o enseñamos esto. Dios tiene un, ¿qué? Propósito para ti. Ahora, ¿esto es verdad? Sí, a la mitad. Porque cuando yo enseño y digo, Dios tiene un propósito para ti, suena muy alentador, la gente se anima, la gente se motiva y la gente empieza a preguntarse, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Y de repente aparece un profeta o aparece un pastor o aparece alguien que dice, es que yo veo que Dios como que te usa, como que te quiere para grandes cosas. Porque esa es como no sé, es como una profecía, no sé, como que Dios nos quiere a todos para grandes cosas, ¿no? Porque yo escucho constantemente, Dios te está llamando a grandes cosas, está bien.
Y entonces de repente ves tu vida y dices, ¿dónde están esas grandes cosas que Dios me prometió? No, Dios no prometió eso. Una persona dijo, Dios tiene un propósito para ti, pero eso está a la mitad. La realidad es que Dios tiene un propósito y es suyo, no mío. ¿Ok? El para ti, si no se explica correctamente, la gente se confunde y se frustra. Entonces, Dios tiene un propósito y lo que Dios hace es que a mí, dentro de su plan, me llama para cumplir una asignación. Ahora, a esto le podemos hacer, Él me llama, ¿no? Hace un llamado. Y entonces el llamado puede ser a través de una persona. ¿A fuerza tiene que ser un profeta, alguien con don de profecía? No. Puede ser un llamado desde estás ahí sentado, están predicando y tú sientes que Dios te está delegando a hacer algo. Tu llamado o tu asignación la puedes notar en el hecho de varias cosas. Dios ha puesto en ti inclinaciones, ha puesto en ti un diseño, ha puesto en ti habilidades, ha puesto en ti pasiones, ha puesto en ti cosas en las que Él te ha dado fortalezas. Y eso tiene que ver con tu asignación. Pero esta asignación solo funciona si se dirige hacia el propósito de Dios. Yo puedo recibir todos tenemos una asignación, claro. ¿Cuál es mi asignación? En este caso mi asignación es ser pastor. Pero ese no es mi propósito. Esa es la forma en la que yo sirvo al propósito de Dios. Porque mi propósito no es importante, su propósito sí lo es. Yo soy parte y mi gran privilegio es que yo, siendo nada, un pecador, alguien que lo negó muchos años, Él me dé el privilegio de hacerme parte de su propósito. Y entonces dice, voy a llamar a mi hijo Miguel para que él sirva a mi propósito de esta manera, asignación. ¿Cómo yo puedo saber mi asignación? Porque hay habilidades, como se los dije, hay inclinaciones, hay talentos, pero no solo eso, hay evidencias. A mí no llegó un profeta y me dijo, Dios te está buscando a ti para algo más grande. O sea, mucha gente me dijo ese tipo de cosas, pero las primeras personas que me lo dijeron en una iglesia donde ni siquiera creen los profetas. Me lo dijeron en un tono de, nosotros vemos evidencias, Miguel, de que tú tienes estás muy metido con Dios y que Dios te está usando con los jóvenes. Estamos viendo evidencias. Entonces, si yo nada más me pongo a decir, tú vas a ser usado para esto, pero no hay evidencias de eso, pues suena muy bonito y es lo que les digo, es andar profetizando cosas sobre su persona. Entonces, si el propósito de todo, el centro de todo es Jesús en todas las cosas, mi asignación, ¿a quién debe tener como centro? ¿A mí? ¿A quién? A Cristo. Lo que vemos el día de hoy es mucha gente buscando el cumplimiento de su propio propósito, su llamado. Y Cristo es como el encargado. Vemos a Jesús de una forma incorrecta, pero lo vemos así como que Jesús es el encargado de patrocinar mi sueño. Es mi patrocinador. Él se va a encargar de que mi propósito se cumpla. No me digas. No, la Biblia dice que Él se va a encargar de que su propósito se cumpla, no el mío. Por eso la gente se frustra. Pero entonces se puede que alguien tenga una asignación y no la quiera hacer. Sí, de hecho hay mucha gente, todos tenemos asignaciones y hay muchos que no están haciendo nada. ¿Me explico? Es que yo quiero esto, es que yo quiero que sea así, es que yo quiero... Y Jesús dice, no, pues es que, ¿por qué? Porque centralizamos el evangelio. Se trata de mí. No, el evangelio no se trata de mí, se trata de Jesús. Lluvia, ¿esto responde tu pregunta? ¿Sí? ¿Te ayuda? Hermano Beto, ¿qué quería decir? Yo nomás quería hacer un comentario si hace un año aquí vino un pastor. Yo pienso que él tenía el don de profecía, porque
¿Sí? El pastor Isaac. Sí, él tiene un don, tiene dones de revelación, eso es un hecho. Ahora, él, por ejemplo, a varias personas en corto, los llevó a cosas, a hablarles cosas acerca de lo que Dios está buscando de esas personas. Por eso les digo, si todos se quedan nada más Dios los quiere llevar a viajar de vacaciones, ¿no? Pues porque como ustedes son hijos tan amados de Dios, pues quiere que anden. Y ahora resulta que Dios anda patrocinando nuestros sueños, viajes y todo. Pero escuchen, pero lo único que no patrocina es su gran comisión. Y dices, caray. O sea, el propio sueño de Dios parece que Él no lo está patrocinando, sino que está patrocinando los sueños personales de la gente. ¿Qué es eso? Bueno, ese es otro tema. Ya me enchilé. No, no es cierto. Bueno, vamos a dejarlo aquí, familia. Me llevé 10 minutos más. Gracias por su tiempo. Dios les bendiga.